Ya comencé la grabación. Quería ver... Ah. Sí, hay que prender la pantalla. Buen punto. Parece que la pantalla se apaga automáticamente. Déjame para la grabación. Bien. Sigamos un poquito con secuencias. Sigamos un poquito con secuencias de objetos. Un poquito me faltó también de los lógicos. ¿Se acuerda que hoy día vimos que una instrucción como 2.5 crea un vector con los números del 1 al 5? Pero si uno pone 5 2.1, le crea el vector de forma descendente. Hay ciertas situaciones en que uno quiere hacer secuencias más elaboradas. Por ejemplo, podríamos hacer una secuencia del 1 al 5, pero haciéndolo de a 0.2 en 0.2. El by hace una secuencia en que le va aumentando 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 hasta que llega al 5. Es una secuencia by export que lo va haciendo de 0.2 en 0.2. Aquí en by le puede hacer cualquier cosa, ¿no? Cualquier número que usted desee. Pero la cosa es que va a ser una pequeña secuencia de números separadas por este número, ¿no? Por el punto 2. A veces uno le gustaría una secuencia del 1 al 5, pero en vez de punto 2 en punto 2, hay aplicaciones en las que uno necesita que tenga una longitud. Quiero una secuencia de tamaño 20, por ejemplo. Entonces, esta secuencia es del 1 al 5, pero es de tamaño 20. Aquí le aumentó, parece que punto 21 algo para que quede de tamaño 20. Es una secuencia regular, tiene espaciamiento igual. ¿Sí? Estas secuencias regulares se pueden utilizar para hacer gráficos de funciones, por ejemplo. Ahí se puede utilizar las secuencias. Este comando sec es utilizado por el comando curve. El curve le permite graficar funciones. Por ejemplo, yo quizás podría graficar la función x al cuadrado desde menos 3 hasta 3. Eso produce el gráfico de x al cuadrado. X, from, es desde dónde va, y to, hasta dónde va. Entonces aquí el x va desde menos 3 hasta 3, y aquí está la gráfica de x al cuadrado. También podría ser un curve, por ejemplo, de la función seno de x, o de la función seno simplemente. La función seno es sin. Y la puedo hacer desde menos 2 por pi hasta 2 por pi. Pi es 3.141592, pues no 3.1416. Entonces esa constante pi ya está grabada en R. Usted nomás la llama y ya sabe R qué es. Entonces ahí está la gráfica de la función seno. Podría también graficar una función más distinta como la función tangente. El problema de esa es que tiene infinitos, pero igual coge y truc, la va haciendo. Puede hacer la gráfica de la función tangente. O uno puede poner una función elaborada. Quizás uno podría poner una función, por ejemplo, curve, x elevado al cuadrado menos la raíz de x más x menos 3. Ahí está una función más elaborada. Hagámosla desde menos 3 hasta 3. Ah, no.
Me dice que está mal porque la raíz cuadrada no se puede evaluar números negativos. Entonces vamos a hacerla desde 0 hasta 3. Y ahí está esta función, ¿no? Una función un poquito más elaborada. Uno le puede poner ahí la función que uno desee usando la función curve. Ahora, ¿qué es lo que el curve hace? El curve crea una secuencia. Por ejemplo, una secuencia la podríamos haber hecho a mano. Una secuencia desde 0 hasta 3, por ejemplo, de longitud 100. Podríamos haber hecho el gráfico así. Y luego podría haber evaluado y igual x al cuadrado menos la raíz de x más x y menos 3. Cualquier función que se me ocurrió así. Y luego yo puedo hacer un gráfico de y versus x. Y hace el mismo gráfico, pero este de aquí lo hace con puntitos. Lo que hace el curve es le pone type igual L, porque en vez de puntitos los une con una línea recta. Entonces se ve el gráfico. Sino que el curve le evita crear el vector de los x, luego hacer un gráfico, evaluar la función y luego hacer el gráfico. El curve en una sola instrucción, uno hace todo eso, ¿no? En una sola instrucción. Esa es la idea del curve, hacer gráficos de funciones. Curve. Bien. Continuando. A ver, voy a poner el history para que puedan copiar lo último que he hecho. Para que puedan copiar el último que he hecho y voy a pausar un rato la grabación. Ahí están todas las instrucciones de la tarde. Ahí están todas las instrucciones de la tarde. Desde ahí es sí. Voy a pausar. El tipo de gráfico, P es el default, hace puntos. L hace líneas. ¿Ya? Y hay otros también. Vamos a continuar. ¿Qué sería algo interesante de poner en este gráfico? Quizás poner la fórmula de la curva, ponerla aquí, ¿verdad? En el gráfico, interesante. Bueno, en Excel sería un poquito difícil poner aquí un editor de ecuaciones dentro del gráfico. R tiene una facilidad a través de la función texto. Hay una función llamada text. El text sirve para poner cosas en los gráficos. El text, déjenme borrar aquí un pocotón de ayudas que tengo abiertas. Ya. El text le permite poner ciertas expresiones. Por ejemplo, aquí está el gráfico y yo quisiera poner por aquí más o menos en la posición 0.56, le pongo text en la posición 0.5,6, puedo poner el texto que yo quiera. Por ejemplo, puedo poner hola. Entonces aquí en el gráfico se agregó en la posición 0.5,6 se agregó la palabra hola. También puedo poner una expresión. En vez de hola, quisiera poner lo que está acá arriba. Y que eso se ponga aquí en vez de hola. Si yo le pongo la expresión,
sale una cosa fea. Déjenme volver a hacer el gráfico. Sale una cosa bien fea, porque lo que hizo fue evaluar esa expresión. Y el X es un valor. Es un valor numérico, es un vector, entonces trata de poner todos los valores de esa expresión, lo pone ahí. Si yo le encierro esta expresión con la instrucción expression, perdón, déjenme volver a hacer el gráfico, le pongo expression, aquí aparece la expresión, pero noten cómo aparece formateada. No aparece x circunflejo al cuadrado, aparece x elevado al cuadrado. Menos, aquí no aparece SQRT, aparece el signo de raíz y la x, más x menos 3. Es decir, coge la expresión y se la formatea de manera matemática, como uno la escribiría a mano. Como uno la escribiría a mano. ¿Sí? ¿Qué tal si quiero poner y igual a eso? Vamos a ponerle aquí un texto un poquito más abajo, digamos en la posición 5 o en la 5, y quiero poner, se pone y doble igual a eso, y doble igual, y usted ve el resultado, aquí sale y igual. Si le pone un solo igual no le va a funcionar, tiene que ponerle aquí doble igual. Y le aparece aquí la expresión. Pero nótese que la expresión aparece centrada alrededor del punto 5. No es que aparece del punto 5 para allá. Aparece centrada alrededor del punto 5. ¿Sí? Se pueden hacer expresiones más complejas. Pueden utilizar también variables, letras griegas. Por ejemplo, si yo le pusiera, digamos en la posición 4, le pongo en vez de menos 3, le voy a poner menos alfa. El layout, ese alfa lo interpreta como la letra griega alfa. Y le puede poner la letra griega beta, gamma, delta en inglés, pues, ¿no? Tiene que poner la letra griega. Entonces puede poner letras griegas. Esto es interesante porque le permite poner casi cualquier ecuación que uno tenga. A veces en los gráficos que uno hace en estadística, el modelo es medio elaborado. Por poner un ejemplo, voy a hacer un curve. Hay un modelo en estadística que se llama de regresión logística. En la regresión logística, más o menos luce así la curva del modelo, como una S. Pero ¿qué tal si quiero poner aquí la ecuación de esa curva? Uno puede utilizar text, pero aquí voy a pedir la ayuda plot math. Plot math es para ver cómo se pone matemáticas en un plot, en un gráfico. Aquí todos los gráficos se llaman plot, ¿sí? Aquí es la lista de lo que se puede poner en plot math. Y la razón por la que la saqué es porque voy a utilizar uno, este de aquí, frac. Esta curva, la ecuación le puse P logis, pero yo sé la ecuación de esa. Le voy a poner en la posición menos 2,8. Por aquí le voy a poner text en la posición menos 2,0.8. Le voy a poner la fórmula expression. Le voy a poner frac. Y ahí va e elevado a la x, coma, 1 más e elevado a la x. Quiero que se vea el resultado. El frac toma dos parámetros y hace la fracción. Frac es de fracción. Toma el numerador, toma el denominador, y esta es la ecuación de la curva
logística. No vamos a ver esa curva ahorita, ¿no? Pero eso se utiliza en regresión logística. Entonces, uno puede poner cualquier curva que uno desee y hacer una ecuación bien elaborada y tú la pone ahí. No es un lenguaje similar a LaTeX, me hubiera gustado que el lenguaje sea más similar a LaTeX. Pero el lenguaje está explicado en la ayuda PlotMath. Ahí están todos los comandos del lenguajito dentro de Expression que se utiliza para poner estos gráficos, ¿no? Hay otros. Hay uno en particular que quiero ver. Ok. Por ejemplo, me faltó ver una cosa. Ya. Por ejemplo, quiero poner aquí abajo la fórmula de la varianza. La fórmula de la varianza muestral, la fórmula estadística de la varianza muestral. La voy a poner aquí en la, más o menos en la 1.2. Aquí así. Lo que le da es la coordenada, ¿no? Aquí le da las coordenadas en el gráfico donde quiere que vaya la expresión. Entonces, voy a poner text en la 2.0.2. Voy a poner la fórmula de la varianza muestral. La varianza muestral sería S cuadrado, se llama la varianza, doble igual a la suma. Y aquí voy a poner X sub I menos var X, ya la voy a explicar, elevada al cuadrado, coma I igual 1 hasta n. Ya voy a hacer la explicación completa de esta. Y voy a poner aquí un frac, abro paréntesis, cierro paréntesis, dividido para n menos 1. Primero quiero ver si sale. Salió con lo que pasa es que el dividido era acá. A ver, déjeme ver. Este cierra el paréntesis del zoom. Este cierra el paréntesis del frac. Aquí. Pero tengo que volver a hacer el gráfico de nuevo. Curve. Voy a ponerle hace un rato. Ahí está. Esta es la fórmula matemática de la varianza. La varianza es igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado dividida para n menos 1. Esa fórmula que a veces nos enseñan en estadística, ¿verdad? De la varianza. Los comandos son los últimos para hacer ese gráfico. Ya los voy a dejar ahí. De hecho, déjenme volver a hacer los últimos comandos para dejar esos. Todos los que están viendo más. Dice a ese le agregué ese texto. Después hubo otro que le agregué el texto con Y, y hubo otro que le agregué el texto con de ahí hice la otra curva, la curva de la logística. A ese le agregué esa expresión y al último hice esta. Esta última está bien, pero la quiero, para que se vea toda, la voy a dividir. Porque no se ve toda, entonces voy a poner hasta frac, abro paréntesis,
y el resto lo voy a poner en otra línea. Solamente para que se pueda ver toda, ¿no? Ahí está. Es lo mismo, pero en vez de esta línea, la línea que está aquí la he dividido en dos, ¿ah? Para que se pueda ver. Cuidado, vayan a copiar la línea y pensar que basta dólar. He tenido alumnos que hacen eso. Ponen la línea completa, le ponen el dólar al final y dicen no funcionó. Digo, no, allá abajo le puse dividida en dos. Entonces voy a hacer pausa para que copien esos comandos. De gráficos vamos a ver más luego. Pero no sé si se han dado cuenta que en esta parte estaba introduciendo cosas de otra parte. Porque son apropiadas. Y poco a poco veremos algunas de estas expresiones. Bien. Saltemos un poquito de coles a nabos. Y veamos otra cosa. Hace un rato yo les indicaba los factores, ¿verdad? Ya voy a borrar esto, ¿ah? Voy a entrar a un nuevo tema. ¿Ya copiaron todos? Mirna, ¿ya copió? Todavía no. Voy a esperar otro más. Bien. Ahora sí, pasando de coles a nabos, volvamos un ratito a los factores que teníamos temprano. ¿Se acuerdan de los factores? Voy a crear un factor ahorita. Voy a crear 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2. ¿Ya? Y le voy a poner coma, etiquetas igual A, B, C. Un factor como el que creamos temprano en la provincia, ¿se acuerdan? Ya. Ese factor se graba como número, pero es un factor que se conoce como factor nominal. Nominal en el sentido de que estos tres no tienen ningún orden específico. Por ejemplo, si son colores, verde, azul y amarillo, el verde no tiene por qué estar primero que el azul, o el azul que está antes que el amarillo. Simplemente se lo ponen en algún orden especificado. Pues no hay ninguna razón para que el uno esté antes que el otro. Pero ¿qué tal si el factor consiste en los niveles de una encuesta en que se preguntó, ¿está usted en desacuerdo, neutral o acuerdo? Esos tres niveles tienen un orden. ¿Sí? Desacuerdo debe estar antes de neutral y neutral debe estar antes de acuerdo. Cuando hablamos de niveles ordenados, en vez de factor, hay que utilizar uno que se llama order. Order ed. Porque si le pone order sin el ed es para el comando que vimos temprano con el sort. El order hace un factor ordenado en el que los niveles, por ejemplo, desacuerdo, neutral, va de nuevo, desacuerdo, neutral y acuerdo, podría ser un factor ordenado. Si usted le mide el X, note qué pasa acá cuando dice los niveles. Es igualito que un factor. Pero fíjense que los niveles dice desacuerdo, menor que neutral, menor que acuerdo. Varias ventajas de tenerlo de esta manera. Una, garantiza que siempre el orden vaya a ser ese. Dos, cuando se lo pone en un modelo estadístico, no lo trata como un factor nominal, sino que lo trata como factor ordenado, que es como se debería de... El tratamiento es distinto. El factor nominal se trata de una manera, el factor ordenado se trata de otra manera. ¿Sí? Pero así es como sería un factor ordenado. ¿Verdad? Como dije antes, el de los colores no hay ningún orden intrínseco en los colores. O por ejemplo, si pongo región,
no hay ninguna razón por la que costa tenga que estar antes de cierre o antes que oriente. O sea, puede ir en cualquier orden. Pero si pongo estoy en desacuerdo, neutral o acuerdo, entonces sí tiene que estar en un orden, ¿verdad? O si, por ejemplo, hay una pregunta en una encuesta que dice, ¿usted es menor que 20 años, entre 20 y 40 años, entre 40 y 60, mayor que 60? Él también tendría que tener un orden. Entonces, la diferencia entre factor nominal y factor ordenado. Es casi lo mismo. De hecho, el comando es igualito. Pero en vez de factor se pone orden. Esa es la única diferencia. Vamos a ver un poquito el asunto ahora de... Eso fue algo que me olvidé antes que hice factor. Me olvidé de hacer order y estaba en el programa. Factores nominales y ordenados. Veamos ahora arreglos y matrices. Arreglos y matrices. Hay una diferencia entre el data frame y una matriz. El data frame en realidad se graba como una lista. El data frame no es atómico. Si uno le pone is atomic al data frame, le dice que no, perdón, is atomic, a ver, le dice falso, porque no se graba de manera atómica. La estatura se guarda en una parte de la memoria, el peso en otra y la provincia en otra. Sin embargo, este vector estatura sí sería atómico. Si uno le pone isatomic, dato dólar estatura, le sale true, porque todas las estaturas se guardan en un solo, juntas en la memoria y son de fácil acceso, son rápidas. Ahora, la razón es porque, otra vez, el data frame es en realidad una lista disfrazada de una tabla, que se graba como lista. El data frame permite tener variables de diferentes tipos, numéricas, factores, caracteres u otros tipos. Sin embargo, hay ocasiones en que uno desea trabajar con matrices. Por ejemplo, en matemáticas se trabaja mucho con matrices, en economía, para gráficos de computadora se utiliza también matrices. Las matrices, para trabajar más rápido con ellas, se deben de grabar de forma atómica. ¿Sí? Entonces, uno puede utilizar el comando matrix. Vamos a ponerle que hace igual a una matriz. Y en la matriz, pongo todos los elementos que van en la matriz. Por ejemplo, voy a poner aquí el 1, 2, 3. Voy a poner los números del 1 al 9. En una matriz. Si yo lo hago de esa manera, A queda como una matriz con una columna y 9 filas. Porque no le especifique nada. Si usted nomás le pone un conjunto de números, lo hace una sola columna. Por otro lado, si le especifico que quiero 3 columnas, n col es el número de columnas, entonces A se graba como una matriz. Esta matriz no es igual que un data frame. En la memoria, las matrices se graban por columnas. En la memoria realmente lo graba como un vector. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todo juntito. Cosa que está de fácil acceso y es fácil de manipular para hacer cálculos complejos con esa matriz. ¿Sí? La matriz también tiene la propiedad de que todos los elementos de la matriz tienen que ser del mismo tipo. O todos son numéricos o todos son carácter. El data frame, en cambio, permite que las columnas sean de distinto tipo, porque es una lista en realidad. La matriz en realidad es un vector. Es un vector que tiene ciertos atributos especiales para verlo como un conjunto de filas y columnas. ¿Sí? Yo puedo accesar, por ejemplo, a la fila 2 de la matriz 2, 5, 8. O podría accesar a la columna 3 7, 8, 9. O podría accesar al elemento 1,2. ¿Cuál debería dar?
Fila 1, columna 2, 4. ¿Sí? Entonces se puede accesar a las filas con el primer índice, a las columnas con el segundo índice, y si uno de los índices no lo pone, le saca toda la fila, toda la columna, pues, ¿no? Esa es la idea. O yo podría inclusive poner la matriz A sin la primera fila. Le quitó la primera fila. ¿Cuál era la primera fila? Era 147 y se la quitó. Entonces, así más o menos como funcionan las matrices en R. Si yo quiero sacar la inversa de la matriz, yo creo que algunos se han visto ese asunto de la inversa de una matriz, se utiliza el comando solve. El comando solve me dice que no puede sacar la inversa de la matriz porque no es inversible o numéricamente no es estable. Puedo intentar otra matriz. Puedo intentar una matriz que le pongo 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Sí es cuadrada esta, pero no es inversible. ¿Ah? No, pero le puse solve A. A sigue siendo 3 por 3. Cuando eliminé una, nunca la grabé en ninguna parte. Simplemente le eliminé una, pero no le puse igual. No le asigné a ninguna variable. Aquí acabo de crear otra matriz. Y esa creo que sí va a ser inversible. Entonces, esa sería la inversa de esa matriz. Ahora, esa inversa, por ejemplo, la puedo grabar en la matriz B. Ahí grabo la inversa. Y si yo multiplico A con la inversa, ¿qué me debe dar? La identidad. Sin embargo, si usted pone A por B, no da la identidad. Porque ese por es multiplicación como que fueran dos vectores. El primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero. Simplemente hacer la multiplicación como fueran vectores. Si usted quiere multiplicación de matrices, le pone porcentaje, asterisco, porcentaje. ¿Cuánto me da esa multiplicación? La identidad, que es en la diagonal. La diagonal principal, unos. ¿Y fuera qué cosa? Ceros. Da 1, 1, y acá casi 0. E a la menos 17, e menos 17 quiere decir 10 a la menos 17. O 0.00000000000 hasta la posición 17, 5. O sea, es un número muy chiquito, ¿no? Es casi 0. ¿Por qué razón? Porque la matriz de acá, esta de aquí en realidad debería ser 1.666666666 hasta el infinito. Pero se trunca porque en la computadora no hay infinitos. Entonces no da exactamente la identidad, pero da cercana a la identidad. ¿Ok? Entonces eso es matrices y la multiplicación de matrices. La multiplicación de matrices es un término más matemático y no sé si todos están familiarizados con eso. No vamos a ver aquí multiplicación de matrices, pero sí quería darlo como uno de los comandos. Voy a pausar un rato y poner la historia para poder copiar. Este gráfico, déjenme cerrarlo. Ahí está la historia. Ahí está lo principal de matrices. Ahí están algunos comandos para la matriz. Voy a pausar. Bien. Como la matriz esta que estamos considerando es una matriz, este A, yo le podría hacer cosas como deme la suma o apply a la matriz A por cada fila la media. En este caso la media de este es 2, la media de este es 2, la media de este es 2 porque tienen los mismos números, ¿no? Son los mismos números, entonces dan las mismas medias.
Pero el apply lo pueden aplicar así a cualquier cosa que sea de forma matricial, como el data frame, pero se puede aplicar también a las matrices. Aparte de matrices, podemos hablar de arreglos. Quisiera hablarles de los arreglos. Las matrices son, si usted se fija en la matriz A, o la estructura de la matriz A es un vector, simplemente está almacenado por columnas. Y ese vector lo que hace leer es le agrega dimensiones. Si uno le mira los atributos a este vector o a esa matriz, attributes. La matriz A tiene un atributo llamado dim, que dice que es una matriz de 3 por 3. Pero aparte de hacer matrices, uno podría hacer cosas como, y por cierto, si uno le pone dim de A, le sale la dimensión, que es 3 por 3. También, uno puede crear lo que se llaman arreglos. Un arreglo se crea utilizando, o se crea un array, si utilizando la función array. Y la función array, por ejemplo, puedo poner los números. Vamos a crear un arreglo de 2 por 3 por 4. Voy a poner aquí los números 9 al 24. Es un arreglo de dimensión 2 por 3 por 4. ¿A qué se refiere este arreglo? El arreglo no solamente tiene fila y columna, sino que tiene primera dimensión, segunda dimensión y tercera dimensión. El vector solo tenía una, ¿verdad? El vector hablamos del elemento primero, el elemento segundo y el elemento tercero. La matriz tenía dos, la fila y la columna. En el arreglo hablamos de posición dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3. Entonces, por ejemplo, este arreglo en la posición 1, 1, 1 es 1. En la posición 1, 2, 1 sería 3. En la posición 1, 2, 5 o 1, 2, 3 sería 15. Si usted le mira a X, le pone X solamente, aquí le da las diferentes cosas que tiene. En la última, X, cuando el último índice es 1, es una matriz. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si usted le pone X en la posición 1, le dice, este elemento que está aquí sería el 1,1,1, el 1,1,2, el 1,1,3, el 1,1,4. Es decir, le va dando así las diferentes dimensiones. Si usted pone el elemento 1, 1 y sin el último, le da un vector, que es este de aquí, 1, 7, 13, 19. Entonces, los arreglos se podrían pensar como matrices, pero con más dimensiones. ¿Para qué se utilizan los arreglos? Se utilizan en algunos casos para hacer tablas de frecuencias. ¿Ya? Vamos a suponer un ejemplo de tablas de frecuencias. Supongamos que tengo género y vamos a crear un factor que tenga seis hombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mujeres. Pongámosle como labels masculino, femenino. Entonces ese va a ser un género. Vamos a inventar otro que sea
región. Este es de 12. Entonces en región vamos a hacer también asimismo un factor que contenga 1,1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Y vamos a hacer que este sea costa, sierra, oriente. ¿Ya? Entonces estoy creando género, región. ¿Y qué más? Creemos otro llamado tenemos género, región. Póngamele opinión. Opinión. Factor que va a ser 1, 2, 1, 2. Estos son datos inventados, pues, ¿no? Hay una manera más corta de hacer estos factores que se los voy a enseñar en un momento. 4, 6, 8, 10. 1, 2. Labels. Igual. Pongámosle sí y no. Y podemos ver lo que se generó, ¿no? Género son esos, un botón de masculinos con un botón de femenino. Región son esos, costa, 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 sierra, 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 oriente, oriente, oriente. ¿Y cuál fue el otro que hice? Ah, aquí tengo un problema. Región quería hacerlo con el mismo número que género. Y opinión. Ese tiene 12. Quería hacerlo todos con la misma longitud. La longitud de género es 12. La longitud de región es 9. Y opinión es 12. Región me salió mal, lo voy a volver a hacer. Aumentarle uno más. Uno más de la costa, uno más de la sierra y uno más del oriente. Y ahorita voy a poner la historia al final, ¿no? Entonces está la región. Y ahora sí creo que debe haber salido la longitud de región. Ahora sí. 12, 12, 12. ¿Se acuerdan que temprano hicimos la tabla? La tabla era... si yo solamente le ponía, por ejemplo, género, me sale que hay 6 masculinos y 6 femeninos. Si yo le pongo género, coma, región, me sale una matriz. Hay 4 que son costa y masculino, hay 0 de la costa femenino, 2 de la sierra masculino, 2 de la sierra femenino, así. Pero si le pongo un tercer factor, opinión, entonces me sale un arreglo de dimensión 2 por 3 por 2. 2 por 3 por 2. Por ejemplo, esta tabla, si esta tabla la guardo en una variable tabla y le pongo tabla en la posición, puedo ponérselo así, 1, 1, 1. Me sale que hay 2 personas, que su género es el primero, que es masculino, su región es costa y su opinión es sí. O también le pude haber puesto aquí masculino, acá costa y acá sí. Entonces, esa tabla es un arreglo de 3 dimensiones, no es una matriz, sino que tiene 3 dimensiones. Puedo ver que hay 2 personas que opinaron que sí, que son de la costa, que son masculinos. Que opinaron que no, de la costa y masculinos, también hay 2. Que opinaron que no, de la costa y femenino, no hay ninguno. Entonces, esa tabla contiene las frecuencias, la cuenta de cada una de esas cosas. Es una tabla de 3 vías. Pero ese es un ejemplo de cuando se utiliza un arreglo de 3 dimensiones. Repito, en vez de solo tener fila y columna, se agrega una tercera dimensión.
Uno le puede agregar una cuarta dimensión, una quinta dimensión y hacer cosas, ¿sí? Por ejemplo, a esta tabla le puedo también aplicar la función apply, ¿verdad? Ahí está la tabla. A esa tabla le puedo aplicar la función apply. Si se la aplico, aplíquele a la tabla por la primera dimensión la función suma. Hay 6 masculinos y 6 femeninos. Por la segunda dimensión la función suma. La segunda dimensión era la región. La tercera dimensión de la tabla era la opinión. Le puedo decir que me haga la suma por las dimensiones 1 y 3. Entonces me da por género y por opinión. O que le aplique la función suma a la 2, 3. Me daría por región y por opinión. O en vez de suma, le podría aplicar la función media. ¿Sí? Ese va a dar promedios de las cuentas. Por ejemplo, en la 1, 2, género, región, esta sería la media, esta sería la suma. Si se trata como una matriz, pero en vez de solo tener filas y columnas, tengo una tercera dimensión. El apply también funciona, pero funciona según la dimensión donde uno le pide. ¿Sí? Y no voy a hacer ejemplo de reglas de 4 dimensiones porque si no, sí nos... Pero sí se puede hacer. Número de dimensiones que le pueda poner. No, vamos a tener... Vamos a parar la grabación ahí.